están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Son las 2:01 de esta tarde, de día viernes 14 de noviembre. Iniciamos el capítulo 316. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, con ánimo de día viernes, a puertas de un fin de semana muy especial. ¿Estás ansioso? Sí. Tranquilo, ¿Nervioso? No, tranquilo. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta la instancia de ir a votar, de cumplir con el deber cívico. Se genera un ambiente especial. De verdad es un día que me gusta vivirlo. Sí, de todas maneras. A mí me pasa que yo voy caminando al centro de votación que me toca y uno ve hartas familias yendo caminando y paseando, aunque parece que hace mucho calor mañana. Sí, hay que tomar todas las precauciones al respecto. Y también resaltar, yo sé que se ha hecho en innumerables ocasiones, lo bien que funciona en general nuestro país para este tipo de actividades. Y lo más rápido aún, que se dan después rápido. los resultados, ¿no? Sí, y ya hay cultura cívica. Sí. Tantas cosas que somos tan buenos muchas veces para reclamar por situaciones Y que quizás no valoramos. Justamente, y en este tipo de situaciones, y más encima mirando muchas veces a nuestros vecinos, de verdad, no solamente funciona bien la dinámica de ir a votar, sino todo el proceso post-votación. Tal cual. ¿Cómo está, Andrea Rivera? ¿Cómo te va? Hola, Andrea. Muy bien, buenas tardes. ¿Preparada? Bueno, estamos preparados, listos y Excelente. dispuestos para lo que va a ser la transmisión especial que va a tener Tele 13 Radio este domingo 16 de noviembre a partir de las 6:30 de la mañana. Transmisión en conjunto Tele 13 Radio y Radio 13C para llevar todos los pormenores de lo que pase en esta jornada eleccionaria. Tengo una preocupación para el día domingo. Dígame. ¿Qué pasa si no tengo comida, no tengo almuerzo? ¿Qué va a pasar con el comercio? Porque son situaciones que uno de repente... Ayuno intermitente. No, hablemos en serio. ¿Qué pasa con el comercio el día domingo? No, hay una diferencia. No se trata de un feriado irrenunciable, Ya. es un feriado obligatorio legal. ¿Qué significa eso? Que todo el comercio que esté bajo la misma razón social, ya sea un mall o un strip center, Perfecto. no va a poder abrir sus puertas. Ya. Sí lo van a poder hacer aquellos supermercados que están enclavados en un lugar solitario, sí lo van a poder hacer. Todo ese comercio que funciona de esa manera va a poder abrir sus puertas. Pero sin venta de porque- alcohol, ¿o no? ¿Ah? Sin venta de alcohol, seguramente. No, fíjate que ya no rige No, hay la ley ley seca. seca, ya no ya no hay existe, ley ¿no? seca. Se eliminó. Ah, mira. Algo más me te interrumpí, algo más me iba a decir. Ya eso ya en tiempos actuales, la verdad es que ya no importa, no es tan relevante como lo era Claro. en antaño. Ah, mira. No tenía ninguna razón de ser. Si tú quieres tomar el día de las elecciones, Claro. compras con anticipación y Claro. siempre Claro. hay un curadito que llega como vocal de mesa o a votar. Así que la verdad es Bueno, que hacemos un llamado para que no es no cierto? lleguen de esa manera, que lleguen con sus 5 cabales. Pero desde el punto de vista del comercio, volviendo a eso, los empleadores tienen la obligación de dar un permiso de 3 horas para que sus trabajadores vayan a votar. Pero esas 3 horas no tienen que estar dentro del horario de colación, de Perfecto. una parte. ¿Ya? Perfecto. Y considerar también que los traslados a veces demoran más Claro. y por lo tanto tener consideración con aquello, pero no se les puede prohibir ir a votar bajo ninguna circunstancia. Antes de los titulares, y espero no complicarte, horarios más o menos en que se abren las mesas y que se cierran, más o menos Por aproximados. ley, a las 8 de la mañana ya las mesas tienen que estar operativas, salvo aquellas que no lleguen los 3 Los vocales vocales. mínimo que se requiere Claro. para poder comenzar con el proceso. Y a las 18 horas sí o sí tienen que cerrarse las mesas. Salvo la excepción va a ser aquellas que tengan fila todavía de electores pendientes para votar. Hasta que vote el último, recién se cierra la vota. Y la mesa, independiente que ya se hayan cumplido las 18 horas. Buenísimo. Ahí toda la información, recuerde. Puede votar con Tele el carnet vencido solamente si tiene 1 año de vencimiento. Ah, mira, buen dato. Para los que no han renovado desde la época de la pandemia, no vale, no vale. ¿Con pasaporte se puede votar? Con pasaporte sí. También Perfecto. todos los pormenores de lo que va a ser esta elección a través de Tele 13 Radio en alianza con Radio 13C durante toda la jornada. Y ahora nos quedamos con los titulares de las noticias más importantes del día. El gobierno desestimó que exista un conflicto de interés del exministro de Energía Diego Pardo y afirma que ya se aclaró. El antecedente fue expuesto por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien sostuvo que la cónyuge del exministro de Energía sería socia de un estudio jurídico que habría defendido a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, desestimó la importancia de una foto de unidad junto al republicano José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser el domingo, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones. Manifestó que al 95% de los chilenos no les importa y enfatizó que será ella quien pase a segunda vuelta.
El Pleno de la Corte Suprema abrió un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpertigue por sus vínculos con el abogado de la trama de la muñeca bielorrusa. El máximo tribunal tomó la decisión luego que se conociera la relación que tenía el magistrado con Eduardo Lagos, el abogado imputado en el caso, en el que se investigan presuntas coimas para favorecer al consorcio Velaz Movitec. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que cuentan con la autorización para continuar con las obras en el Palacio de la Moneda. El secretario de Estado aseguró que, al margen de la controversia con la Municipalidad de Santiago, lo importante es que ya se entregaron los antecedentes correspondientes por parte de la empresa y que las obras se van a llevar adelante. En el plano internacional, Donald Trump pidió al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Jeffrey Epstein. El mandatario estadounidense insistió en que el Partido Demócrata ha usado estos nuevos correos para desviar la atención del desastre que provocaron durante el pasado cierre del gobierno federal. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera. Mucho éxito a ti y a todo el equipo de Tele13 Radio este día domingo. Igual. Muchas Gracias, Andrea. Nos vemos el Estaremos lunes. escuchando durante toda la jornada. Muy bien. Que esté muy bien. Estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de Tele13 Radio. Tema de apertura, Pamela Ausenker, para este día, viernes 14 de noviembre. Pero vamos a hablar de algo que tocamos casi el tema de ciberseguridad, el tema de las contraseñas, pero es que te juro que siguen saliendo noticias que a mí por lo menos me impactan y creo que siempre es bueno refrescar estos temas, ¿ya? Así que hablemos un poquito de precisamente las contraseñas y la seguridad digital, las contraseñas que uno usa en todo hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Porque desde, no sé, pues, las plataformas de streaming como Netflix, Spotify, hasta las claves El del banco, del sí. mail, y hoy día en realidad hasta en la farmacia, ¿no es cierto? No sé, Todo. pues tú tienes en la farmacia también tus apps y vas poniendo también contraseñas. Fíjate que a nivel internacional salió un informe que analizó más de 2.000 millones de credenciales que se habían filtrado y reveló datos escalofriantes. A ver. Siguen dominando elementos en términos de contraseñas, ¿ya? Elementos como la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Password o admin son las claves, entre las claves más usadas. Pero hay algunos sitios que te piden que tiene que tener una mayúscula, una letra, probablemente un número. en un banco tú no puedes poner esta Sí. clave porque efectivamente tienes que tener una combinación, pero hay muchas otras que sí, fíjate. Y fíjate que el 25% de las contraseñas más empleadas solo tienen números. Ya no tienen letras, no tienen caracteres Sí. especiales. Y eso es muy fácil de quebrantar por parte de ciberdelincuentes. ¿Crees que hay una lista, de hecho, con las 10 contraseñas más empleadas por los usuarios en el 2025? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, hasta así. Ya, admin, AA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. O sea, es impactante como en esta época donde hemos levantado muchísimas veces lo peligroso que es tener contraseñas fáciles, ¿no es cierto? Uno sigue usándola. Fíjate, ¿sabes cuál otra es una de las más usadas? ¿Cuál? Que yo la leí y no la entendí hasta que obviamente me di cuenta por qué. ¿Mm? QWERTY. QWERTY. Porque son las primeras letras del teclado. Ah, mira. ¿Sabes? Entonces mucha gente lo pone. Y fíjate que en Chile tampoco estamos tan lejos. Y hemos tenido también filtraciones de contraseñas. Y en general la gente tiende a quedarse con contraseñas que son más bien o números seguidos o letras seguidas. Cosas que uno de alguna manera se Busque acuerda recordar, fácilmente. sí. Claro, de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que se hace mal? Precisamente eso, utilizar contraseñas cortas, ¿ya? De hecho, solo un 3% de las contraseñas supera los 16 caracteres. Cuanto más largos, más difícil también que Así te la es. adivinen, ¿no es cierto? Sí. El 38% usa contraseñas muy comunes y muy populares, como te decía antes, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Mm? Otro error, rehusar, y yo ahí me declaro un poquito culpable, rehusar la misma contraseña Para en distintos múltiples sitios. servicios. Y eso multiplica el riesgo, porque si hay una filtración en una página, te terminan adivinando absolutamente todo. Y lo principal, cuando uno no activa la autentificación de 2 factores, que sabemos que en Chile Sí. se ha vuelto algo más obligatorio. Entonces, quizás un par de consejos, ¿ya? Porque a mí me llamó la atención que todavía la gente usa este tipo de contraseñas. Primero, crear contraseñas largas de mínimo 12 caracteres y que mezclen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Es una lata, porque cuando tú te metes al banco y te dice tiene que cambiar su contraseña y te tenés que poner a pensar en otra contraseña, ¿no es cierto? Que cumpla con todo esto no es fácil, porque además no es fácil después acordarse. Y ahí viene el segundo consejo.
usar gestor de contraseñas. Has visto que muchas veces te dice, ¿quieres que te recomiende una contraseña? Que es algo impronunciable, que es imposible que tú te acuerdes, pero que queda grabado de alguna manera en tu computador, en tu celular. Eso es, por lejos, de lo más seguro, porque son claves muy difíciles de adivinar y que ni tú te las sabes, ni tú te las acuerdas en ese sentido. Sí, pero el problema es que tú reseteas tu computadora ahí y después te la pide y no es No, imposible. porque queda todo grabado en la nube hoy en día, Diego. No está No sé físicamente en el computador, está en una complicación más. tu cuenta en la nube. Tercer consejo, A ver. activar siempre que se pueda la autenticación de 2 factores, un Sí. código que te llegue al teléfono, un sistema biométrico o lo que sea. Cuarto, revisar regularmente las cuentas. Si se ves accesos extraños, no sé, yo tengo, ponte tú, notificaciones Sí, en al muchos mail. lados que te llegue que, oye, alguien se trató de conectar acá, ¿ya? Y quinto, tiene mucho que ver con educación, con aprender efectivamente a cuidar los datos de uno y aunque nos dé lata aprendernos contraseñas distintas, aunque nos dé a veces pereza pensar en contraseñas distintas, entender que es definitivamente fundamental y súper importante enseñarle también a nuestros hijos a que tienen que usar contraseñas que no sean fáciles de adivinar y no compartirlas obviamente con sus amigos. Buenos consejos, ya lo saben, para evitar, sobre todo cuando estamos tan expuestos, y lo hemos dicho acá, a temas de ciberseguridad. Son las 2:12 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Don Maximiliano Valdés, director de Chocale.cl, como cada viernes acá en El Fin del Dinero de Tele 13 Radio. ¿Cómo estás, Max? Hola, Max. ¿Todo bien ustedes? ¿Estaba Muy anotando bien, ahí lo de las gracias. contraseñas? ¿Usted que tiene tantos sitios y tantas plataformas? Tengo muchas contraseñas distintas, variopintas, como contraseñas difíciles para bancos y redes sociales, contraseñas Claro. un poquito más piolas para otros servicios. Y esas contraseñas piolas como que ya las empiezo a repetir porque, bueno... Es que y no ahí- importa tanto si Depende en del algún sitio, minuto se sí. filtra. Claro, sí, no sé, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver, no sé, con programas de fidelización, el banco y las principales redes sociales, por supuesto, esas son claves. Y además la autenticación de 2 factores, que Claro. yo creo que es indispensable, ya sea un OTP, un mensaje de texto, un código al mail, ¿cierto? E incluso, por ejemplo, en el teléfono, yo tengo iPhone, uno puede ponerle Face ID a ciertas Sí, aplicaciones. es verdad. Entonces, por ejemplo, si me roban el teléfono y tratan de recibir por mensaje de texto los códigos, si no tienen el Face ID no pueden abrir la aplicación de mensajes. Entonces, no pueden ingresar los códigos para poder cambiar claves, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy práctico. Súper De buenos todas maneras, consejos. sí. Tema destacado de la semana, ¿con qué partimos hoy día, don Maximiliano? Hablemos primero del sector financiero, Ya. noticias Ya. que han existido durante esta semana, porque el Banco Central hace una especie como de examen o un examen de salud de lo que es el sistema financiero 2 veces al año. Se llama el Informe de Estabilidad Financiera, IEF. IEF. Sí, que es como una especie de chequeo médico del sistema financiero. ¿Cómo anda la cosa por casa? Una revisión técnica. Claro, evalúa si hay riesgos, por ejemplo, que puedan afectar el ahorro de las personas, el crédito, el funcionamiento normal de bancos, empresas. También se refiere, por ejemplo, a lo que tiene que ver con créditos hipotecarios. Entonces, hace como un examen. No anticipa, no hace proyecciones, sino que lo que hace La es como situación foto, actual. la foto del momento. El ¿Y diagnóstico. cómo estamos Así como estamos. pacientes? Bueno, lo primero es que los principales riesgos vienen desde afuera, son riesgos Ya. internacionales. El Banco Central advierte que el escenario internacional está tenso porque hay conflictos, hay disputas comerciales, ¿cierto? Todo lo que ha pasado con la guerra comercial que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay incertidumbre y a esto se suma también el alto endeudamiento de los países, de varios países en general, y que esto es un factor de preocupación. Y esto es un fenómeno mundial, no solamente uno lo ve en Chile, ¿cierto? Sobre todo porque estamos en campaña electoral y ve a candidatos presidenciales diciendo, oye, vamos a disminuir el gasto fiscal, etcétera, pero en realidad esta preocupación respecto al gasto fiscal es un fenómeno mundial. Así que eso es un factor de preocupación porque esto, además, este alto endeudamiento, cuando de repente estás muy endeudado y te pilla una crisis, efectivamente se desatan no solamente pequeñas crisis, sino Sí. que efectivamente Claro. estamos en recesión finalmente. No, y acá es importante porque, no sé, si vemos algún tipo de crisis de deuda en Europa, es distinto verlo en un país, no sé, chiquitito, cerrado, incluso, no sé, en Argentina, que quizás a Chile le puede pegar un poquito, pero no tanto, versus Europa, cuando fue la crisis europea, en Estados Unidos, ni que hablar, ¿no es cierto? Que tiene Sí. consecuencias mucho más profundas para la Exacto. economía mundial. Sí, bueno, también se plantea que los precios de las acciones y los bonos están muy
altos en el mundo. Esto ya es algo que hemos escuchado economistas y expertos, algunos que se han enfocado, por ejemplo, en las empresas tech, las empresas tecnológicas de Estados Unidos, ¿cierto? A propósito de este auge de la inteligencia artificial, pero en realidad esto es como a nivel general, ¿cierto? Están muy altos en el mundo y eso es una muestra de que los inversionistas están tomando más riesgos de lo habitual y, bueno, cuando los precios se alejan mucho del valor real, cualquier noticia negativa podría gatillar caídas rápidas y que es como sensible. El presidente Trump anunció, no sé, más aranceles para China, entonces los mercados mundiales al tiro caen y todos nos empezamos a poner un poco nerviosos y después sabemos que una semana después, bueno, se reúne con Xi Jinping y llegan a algún acuerdo y pasa algo. Entonces, efectivamente, pero ¿por qué es esto? Porque se están tomando más riesgos de lo necesario. Sí, un par de alcances acá nomás. De hecho, hemos visto los últimos días han sido bastante brutales para los mercados en general y hemos visto ajustes importantes, pero al margen de eso, efectivamente, hemos visto esta advertencia que los precios de las acciones y de los bonos están bastante altos, han venido subiendo muy fuertemente, pero no hay consenso, eso sí, de que estén demasiado elevados en este minuto, porque estamos frente a un cambio estructural importante con el tema de la inteligencia artificial, que va a, de alguna manera, cambiar también muchas compañías, ¿no es cierto?, que son las que más han subido. Entonces, efectivamente, hay estos riesgos dando vueltas, pero también hay que poner un poquito de paño frío y decir, bueno, quizás algunas de estas sí está justificado, ¿no es cierto? Hay mucha inversión en juego. ¿Dónde se va a poner esa inversión? ¿Dónde se van a fabricar esos chips? ¿Dónde se va a generar la energía eléctrica para, digamos, todo lo que se necesita para lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? En Chile al menos hay señales positivas, pero sabemos, ¿cierto?, que esta es una economía interconectada. Entonces las tasas de interés de largo plazo bajaron un poquito, han llegado un poquito más de capitales al país también, las empresas están un poco menos endeudadas y esto hace que la economía esté un poco mejor preparada si es que se producen algunos sobresaltos. Ahora, Max, sí, pero si pensamos en un chequeo médico, estoy pensando en el doctor que hace la revisión, ¿cuáles serían tal vez los puntos débiles donde hay que poner atención dentro de este chequeo? A ver, lo primero, el sector inmobiliario. Más allá, obviamente, de que han habido algunos programas como las garantías, el subsidio a la tasa, ¿cierto? Todavía hay más viviendas terminadas de lo habitual, las tasas de impago de ese sector continúan altas. Hubo también, a propósito de esto, ya el Banco Central, y hoy día salió en la prensa la presidenta del Banco Central, porque ayer se presentó este informe ante un evento que hizo la banca a puertas cerradas, pero que se transmitió por streaming. Y en esta actividad ella, digamos, puso también ahí algunos, como para calmar esta expectativa de que algún día veamos las tasas de hipotecarios al 2% como se vieron, digamos, en 2019. Eso ya en el corto plazo, esto no va a pasar, olvidémonos de eso. Fue el mensaje que hubo. La banca anda bien al menos, sobre todo porque aquí se ha implementado un sistema de capital, los bancos tienen que funcionar con capital, que es como este colchón de plata que tienen que tener ahí. Como en reserva. En reserva, ¿cierto? Y se ha estado implementando, que se conoce, ¿cierto?, como el Basilea 3, que busca de alguna manera absorber los shocks sin cortar el crédito. Y evidentemente ahí el llamado también del Banco Central es este llamado, ¿cierto?, a la prudencia fiscal, a seguir modernizando el sistema financiero. Sabemos además de que hay varias cosas también que se hablaron ayer que tenían que ver justamente con, y lo hemos conversado acá en el programa, la implementación del sistema de finanzas abiertas. Que ha sufrido un retraso, de hecho. Exacto, luego de varios tiras y afloja, harta presión de los incumbentes tradicionales, ¿cierto? Finalmente la Comisión para el Mercado Financiero sometió a consulta pública una normativa. Cuando hablamos de las consultas públicas, ¿cierto?, es que le preguntan la opinión a las empresas, a la gente, como, ¿qué le parece a usted que nosotros modifiquemos esta norma y este es como el texto propuesto? Y se envían, digamos, comentarios y qué opinan de esto. Bueno, esto se postergaría un año y esto ya ha generado desde el mundo fintech, desde Fintech Chile, que reúne, digamos, la Asociación de las Empresas Fintech, efectivamente ya hay preocupación porque plantean de que en el fondo todo el proceso debería haber durado 4 años, ahora dura 5, a juicio de la Asociación Fintech. Esto es un plazo excesivo, que en otros países en general se demoran menos y que esto podría afectar la inclusión financiera, pero por otro lado, ¿cierto?, la banca salió a valorar esto, la Asociación de Bancos valoró esta extensión de plazo, que era algo que en el fondo también estaban pidiendo en las distintas instancias, como ante el Senado, cuando iban a presentar, por ejemplo. Entonces, es difícil poner de acuerdo que todos queden contentos ante esto, pero lo que sabemos ya es que es muy probable, porque esta es una consulta pública, de que la implementación del sistema de finanzas abiertas se postergue un poquitito más. Claro, que recordemos que este sistema de finanzas abiertas lo que permite es que uno como persona sea dueño
dueño de sus Así bancos es. y que por ende le dé acceso a las apps que quiera, ¿no es cierto? A las empresas que quiera poder tener acceso consolidado datos. a todos tus A toda datos. su Y información. hay muchas fintech que lo están esperando con ansias porque están basando sus modelos de negocio precisamente en esta posibilidad. Claro, todo son esto bajo varios- el consentimiento de las personas, Por indudablemente. Exacto, se entregan los consentimientos, se pueden cruzar datos, pero también está, por ejemplo, la iniciación de pagos, por ejemplo, entonces eso va a permitir pagos sencillos a través de las transferencias, a través de transferencias electrónicas, las TEF, por ejemplo, Claro. para que existan más rieles alternativos de pago y no solamente la transferencia electrónica tradicional donde tú le tienes que pedir el número de cuenta, el ruta a alguien, o los pagos con tarjeta, ¿cierto? Que tienen comisiones muchas veces que pueden ser eventualmente más altas en ciertos montos. Entonces, evidentemente que hay una expectativa sobre todo de las fintech respecto a esto, pero también esta discusión, los costos, los Claro, plazos, por la supuesto. seguridad también, Súper la seguridad de la importante. información y la ciberseguridad Claro. en general, para que este sistema funcione y que efectivamente todo este esfuerzo que se está haciendo colectivo valga la pena Claro. y no termine en un sistema muerto en el fondo. Claro. Seguramente será un tema que seguiremos hablando no Definitivamente. solamente este año, sino durante el próximo año. Tenemos 5 años Nos para queda un conversarlo. rato. Son las 2:21 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Y como cada día viernes nos acompaña el director de Chocale.cl, don Maximiliano Valdés. Segundo tema destacado de la semana. Bueno, las cuentas de la luz ha sido un tema que se ha tomado también la agenda. Mucha controversia. Mucha controversia. Recordemos que cuando a partir, yo no sé si ustedes recuerdan, pero parte de lo que cultivó el estallido social estaban las tarifas de transporte, pero yo no sé si recuerdan que se debatía sobre los medidores inteligentes. Claro. Medidores inteligentes que Sí. nunca fueron. Sí. ¿Ya? Y desde ese entonces, después vino la pandemia y las cuentas de la luz tenían que subir porque empezó a subir el dólar, ¿cierto? Y estos costos se actualizan. Y bueno, resulta que las cuentas quedaron congeladas y ahora Claro. estamos pagando parte de estas alzas que hemos tenido de las cuentas de la luz. Se producen porque hay que Quedaron pagar. congeladas, pero debiéndoles todas estas alzas a la Claro, generadora. Claro, a las Entonces, se empresas. generó una deuda, Se finalmente. generó una deuda millonaria y esta deuda en algún minuto había que empezar a pagarla, sumado al propio aumento de los costos de la luz Claro. también. Y más allá, obviamente, de la situación de los errores que hubo ahora en el último Además. tiempo, que es marginal, digamos, no es parte importante de la cuenta. La papi me mira No con tan una cara- marginal en No, algunos no, casos. No, claro, pero 1-2%. Claro. Claro, en el volumen total, claro, pero en la cuenta quizás para la casa Claro. no es tan relevante para todo lo que ha subido, ¿cierto? Pero ahora que llega el verano uno empieza a pensar en alternativas para hacer frente a esto. Pensemos en que, claro, las cuentas de la luz han subido un 70% y hay personas que empiezan a mirar a la opción de poner paneles solares en sus casas. Lo vemos en empresas, lo Sí. vemos en Sí. centros comerciales, en supermercados, pero también en las casas. Esto ha tenido un auge tímido, pero ya empezaron a aparecer algunas startups que facilitan la posibilidad de que tú puedas instalar un panel solar en la casa. ¿Y cuál es la...? O sea, efectivamente, si uno va y empieza a recorrer Santiago, hay muchos lugares donde muchas casas particulares, en el fondo, ya tienen sus paneles solares. Pero acá hay distintas alternativas, ¿no es cierto? Desde alternativas de planes en donde uno va y paga upfront y listo, y es de uno, o uno va como arrendando los paneles. Y también hay distintas alternativas de qué hacer con la energía, porque todos sabemos que la energía solar es espectacular, pero ¿qué pasa en las noches, por ejemplo? ¿No es cierto? Exacto, es un buen punto. Y ahí, efectivamente, hay en realidad tres tipos de sistemas Ya. que uno podría implementar en una casa. Está el off-grid, que es la autonomía con baterías. O sea, tú efectivamente generas esta energía solar y la vas almacenando en baterías, justamente pensando en la noche, justamente Claro. no sé, el día O sea, esto es siguiente que está medio autoconsumo. nublado. Todo Claro. lo que yo Sí. genero lo consumo yo y listo. Exacto. La otra alternativa se llama on-grid, donde tú inyectas los excedentes a la red. Ya. Entonces, en el fondo, toda la energía que te sobró la entregas al sistema. Perfecto. O sea, durante el La día reutilizas. generas y lo que tú no usas lo inyectas al sistema. Exacto. Y hay otra tercera alternativa que es la mezcla, digamos, un Ujú. mixto entre el off-grid y el on-grid. Y la ley permite vender la energía sobrante y poder generar un saldo a favor. Eso un poco de eso se trata. Y ahí empieza uno efectivamente a tomar decisiones. Y nosotros hablamos con algunas personas que Ya. tenían Ya, a ver, efectivamente su paneles experiencia. En la solares. práctica, ¿qué pasa Claro, en por la ejemplo, práctica? Juan, que es ingeniero mecánico, partió con un panel, terminó cubriendo todo el techo de su casa y en el verano su cuenta llega a cero y en invierno paga cerca de 30.000 pesos. Él contaba que recuperó su inversión en 4 o 5 años. Eso te iba a preguntar, porque no es barato poner No es paneles barato, solares. no es barato. Y ahora, el ahorro también va a depender del tamaño del proyecto, indudablemente. ¿no? También. ¿Sí? Sí, efectivamente.
efectivamente, o sea, y también la cantidad de consumo. Claro. Porque aquí en parte, digamos, cuando uno ve que esto cambia por temporadas, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con el uso de artefactos que calientan, ¿cierto? O enfrían, que son generalmente los que consumen más energía de las casas, sobre todo los que calientan. Entonces la calefacción, efectivamente, si tú ocupas una calefacción de tipo eléctrica, vas a consumir más energía en invierno. Aire acondicionado, o cuando tienes que calefaccionar, no sé, las piscinas, por ejemplo, me imagino que eso también usa bastante energía. Exacto, hay varios ahí dispositivos que ocupan harta energía. Otro caso es el de Pablo Tapia, que es un periodista económico, amigo también, que le preguntó, de hecho, el reportaje partió porque Pablo en algún minuto compartió el LinkedIn. Pablo, que trabajó en banco, trabajó en Hacienda, etcétera, él compartió en LinkedIn que había puesto paneles solares. Y yo vi esto y dije, oye, tenemos que reportear este tema. Ahora, esto fue, de repente los reportajes salen para largo, porque creo que los debe haber puesto el año pasado. Entonces, bueno, y él dice que se cambió por los cortes de luz. ¿Ya? O sea, claro, él vive en la zona norte de la región metropolitana y pasó de pagar 150.000 pesos al mes a 75.000 en invierno y 30.000 en verano. ¿Ya? Así le bajó la cuenta. Y claro, efectivamente también en invierno probablemente tiene ahí utiliza la calefacción, en verano consume menos. Y obviamente además la gente que empieza a instalar esto también empieza a ver cómo poder optimizar el funcionamiento de esta tecnología. Proyectos por 4 millones, eso es más o menos lo que puede salir para una casa con consumo básico, pero los que tienen piscinas, bombas de calor, aire acondicionado, la inversión puede pasar a 11, 12 millones de pesos y la inversión se puede recuperar entre 4 y 8 años y ahí la clave también es el financiamiento. Sí, y para hacer, perdón, el tema de la instalación, ¿requiere algún tipo de certificación, algún tipo de recomendación al respecto? Por supuesto, como cualquier cosa eléctrica, buscar gente que esté, digamos, certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC. Quería decir una última No, cosa. iba a decir eso, que como en todo, siempre hay que tener mucho cuidado donde uno contrata finalmente y con quién instala este tipo de productos. Exacto. Don Maximiliano Valdés, que tenga un muy buen fin de semana, a votar en conciencia. Fin de semana electoral. ¿Vas a estar reporteando? Vamos a tener guías prácticas en Chócale y por supuesto todo lo demás lo vamos a seguir a través de las plataformas de Tele 13 Radio. Excelente. Obviamente. Muchas gracias, Max. Buen Gracias, fin de semana. Max. Cerramos con un buen consejo, Pame. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes cerrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor, que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con don Agustín Lizana. Y nosotros nos encontramos el lunes. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Chao, Abrazos. chao. Chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor